Cuando vamos a poner botox a un paciente, aunque el botox sea definido en principio como una sustancia que lo que produce es un bloqueo muscular o una parálisis muscular, lo que nosotros buscamos no es paralizar un músculo ni eliminar una arruga, sino que lo que queremos es embellecer, mejorar aquellos aspectos estéticos que hacen una cara más descansada, una cara más relajada, pero siempre permitiendo que el paciente pueda mover los músculos. Hay siempre que evitar dejar esas caras paréticas, esas caras que no tienen nada de expresividad. Con el botox lo que buscamos sobre todo es hacer un lifting, el fenómeno del lifting, pero un lifting que se consigue mediante unos pinchazos. Entonces en la cara hay dos tipos de músculos, unos músculos que se encargan de producir una depresión o que lo que producen es que bajan las estructuras anatómicas de la cara, y otros músculos que lo que hacen es que ascienden esas estructuras anatómicas. Nosotros con el botox lo que podemos hacer es quitarle fuerza al músculo, por tanto utilicemos o paralicemos aquellos músculos, quitémosle fuerza a esos músculos que van a deprimir nuestra cara y démosle libertad a los músculos que se encargan de levantar nuestra cara, y de esa forma, mediante un equilibrio de fuerzas, vamos a conseguir que asciendan las estructuras de la cara. Siempre se ha dicho que el botox se puede utilizar el tercio medio superior, mientras que en el tercio medio inferior no se puede utilizar. Eso se comentaba en los inicios del botox hace 10 años, pero actualmente hemos visto que se puede utilizar en toda la cara, sabiendo muy bien qué músculos debemos de paralizar. Pues bien, los músculos elevadores de la cara son el frontal, y dentro del frontal hay una parte muy importante, es este músculo que vemos aquí, este es el frontal, que es el encargado de producir esas arrugas transversales que se producen en la frente. Tenemos pues el frontal, y hay una parte del frontal que es la parte del frontal temporal, esta zona de aquí, que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de levantar la cola de la ceja. Ese es uno de los signos o de los gestos más bonitos que tiene una mujer. Esa ceja en forma de gaviota, de ala de gaviota, que hace muy bonita la cara. Por tanto, si tenemos un músculo que se encarga de levantar la cola de la ceja para arriba, y tenemos un músculo que se encarga de cerrar o de bajar la ceja, que es el músculo orbicular. El músculo orbicular es el que produce las llamadas patas de gallo de toda la vida, esas arrugas que salen transversales. Actúa como si fuera un diafragma alrededor del ojo, y cuando se contrae cierra el ojo y además produce las llamadas patas de gallo. Si nosotros quitamos fuerza a este músculo que tira para abajo y dejamos libre el músculo frontal temporal que tira para arriba, conseguiremos ese ascenso de la pata de la cola de la ceja y desaparición de las patas de gallo. Otro de las zonas donde ponemos botox con mucha frecuencia es en la zona del entrecejo. En el entrecejo tenemos un complejo que se encarga de producir una depresión, contracción de lo que es toda la musculatura del entrecejo, y que forma ese gesto tan feo de preocupación, de angustia que tienen las personas y que viene definido por esas dos rayas que se forman aquí. Cuando ponemos botox en esta zona conseguimos tanto que se produzca un elevamiento de la cola de la ceja, como además una relajación de esas arrugas que produce ese efecto que te dicen las pacientes que tienes buena cara, que tienes la cara descansada, que estás más relajada, pero no saben bien qué es lo que les han hecho. Otras zonas donde también ponemos botox es en las arrugas del conejito, que se llaman the bunny lines, que son arrugas que se producen por la contracción del músculo nasal. Y una zona donde usamos también mucho el botox es en el labio superior. El labio superior actúa como un diafragma, como os contaba, igual que ocurre con el músculo orbicular, y nosotros podemos quitarle fuerza. Se le puede poner botox de vez en cuando en esta zona para que las arrugas del código de barras se vayan relajando. Es una zona delicada, en la que no podemos poner mucha cantidad de botox, porque si ponemos mucho botox y paralizamos la fuerza del músculo a la hora de contraerse, observaremos que un paciente cuando quiera fumarse un cigarro pues no podrá, porque no tendrá fuerza en el músculo auricular para fumárselo. O, por ejemplo, cuando se lave los dientes y haga los típicos enjuagues, cuando haga ese movimiento el agua saldrá disparada porque no tendrá suficiente fuerza en el músculo orbicular para controlar
que se cierre bien el esfínter y que por tanto no salga el agua. Por tanto, es una zona que hay que trabajar y que se puede trabajar con Botox con resultados excelentes, pero hay que saber trabajarla muy bien y con unas dosis adecuadas para no tener efectos secundarios. Otra zona donde a mí me gusta mucho poner Botox es en el músculo depresor del ángulo de la boca. Cuando las personas se hacen mayores por la flacidez se produce un descolgamiento y además este músculo, que es muy activo, tira hacia abajo y nos produce esa triste mirada, esa mirada de marioneta o esa mirada de tristeza donde se ve esas dos arrugas profundas que se ponen o que aparecen en este área. Poniendo Botox y relajando ese músculo podremos volver a subir otra vez el ángulo de la boca y obtener un mejor aspecto del paciente. Bueno, y ahora, si os parece, pasaremos a un caso real donde aplicaremos Botox a una paciente para que veáis cómo se aplica. Mucho se ha hablado sobre el Botox y sobre sus efectos secundarios. En realidad es un fármaco que, utilizado adecuadamente, es un fármaco, bueno, yo no diría seguro, diría más que seguro. Y el riesgo mayor que tenemos es de producir alguna pequeña moradura cuando pinchamos algún vaso, pero ya digo que es excepcional. Podemos hablar de que un 1% de nuestros pacientes pueden tener esa pequeña moradura. La ptosis o la caída de la ceja, que se ha contado alguna vez, son efectos secundarios que son muy excepcionales y que además aparecen en personas o en médicos que no tienen experiencia a la hora de aplicarlo. Si trabajamos o si nos ponen Botox médicos experimentados, pues no diremos que es imposible, porque en medicina nada es imposible, pero podríamos decir que es prácticamente imposible. Y bueno, vamos a ver algunos casos, o vamos a ver un caso en vivo para que podáis observar, ¿vale? Bien, aquí tenemos el caso de una paciente que tiene unos rasgos muy bonitos y con la que es muy fácil trabajar, ¿eh? Lola tiene un labio muy bonito que ya le pusimos un poco de ácido hialurónico para remarcarlo hace un tiempo, y ella tiene la posición de las cejas, es muy bonita, tiene algunas arrugas, le pusimos un poco de Botox hace tiempo y también hemos conseguido pues que esas arrugas se vayan relajando, pero hace tiempo ya que no le ponemos, ahora que hace un año ya por lo menos, y pues van apareciendo otra vez las arrugas, de modo que vamos a seguir nuestro protocolo de ponerle pequeñas cantidades de forma periódica para conseguir que las arrugas vayan desapareciendo y que su aspecto vaya mejorando. Le pedimos a Lola que se enfade, enfádate Lola, y vemos aquí cuando frunce el ceño cómo actúan los depresores. Vamos a trabajar directamente sobre esos depresores. Yo siempre señalo las zonas donde quiero aplicar la toxina. Levanta las cejas Lola, y aquí vemos perfectamente donde queremos que Lola relaja. Ahora Lola relaja. Mirad qué bonito queda cuando le levantemos la cola de la ceja, cómo va a mejorar su aspecto. Entonces, vamos a ver hasta dónde le tenemos que quitar fuerza para dejar, como os explicaba antes, el frontal lateral libre y que se pueda abrir bien el ojo y que pueda verse esa mirada tan atractiva. Levanta las cejas, Lola. Bien, y si os dais cuenta, el músculo empieza a levantar el frontal lateral a partir de aquí. Entonces, a partir de este punto será donde nosotros ya no pondremos nada de toxina para dejar bien el frontal lateral. Bien, aquí vamos a poner una pequeña cantidad. A mí me gusta cuando pongo la toxina ponerla bastante difusa, poner bastantes puntos donde aplicarla, porque de esa forma el resultado siempre es mucho más natural. Y luego podemos ver ahora el músculo auricular que os decía antes, que es el que se encarga de producir la depresión. Guiña un ojo, Lola, por favor. Cuando guiñamos el ojo, mirar cómo baja la cola de la ceja, si la comparáis, relájalo, mirar cómo sube, guíñalo, mirar cómo baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relajar el músculo auricular lateral para que nos levante la cola de la ceja, y vamos a ponerle aquí. Muy bien, cierra los ojos con fuerza, Lola. Muy bien, si os dais cuenta, a Lola aquí no le hace falta Botox porque no tiene, el músculo auricular no tiene fuerza. Sí que sería recomendable ponerle un poquito en bunny lines, en las arrugas del conejito, porque mirad cómo las forma ella, ¿vale? Muy bien, pues ponte cómoda, Lola, y vamos a poner. Esta zona es la zona muscular más potente y por tanto es la que aplicaremos más cantidad de toxina. Le decimos a Lola que cierre los ojos, que se relaje, y cuando le pidamos ella cogerá aire y luego lo tirará despacio, ¿vale, Lola? Coge un poquito de aire, tira despacito. Se nota un poquito de escozor, pero como yo digo,
se tolera perfectamente. Lola, enfádate, volvemos a ver el músculo donde lo tiene ella, relájate, coge un poquito de aire, tira despacio. Muy bien. Vuelve a enfadar. Muy bien, relaja. Cogemos un poquito de aire, tiramos despacio. Muy bien. Tira estos dos del lateral. Coge un poquito de aire, tira despacio. Repetimos en el otro lado. Muy bien, ya has cogido todo el aire, tira despacito. Bueno, pues. Y ahí lo tenemos. Si os dais cuenta, bueno, prácticamente ni el puntito donde se pone el producto. Ahora vamos a ponerle pequeñas cantidades en la frente, muy pequeñas, para conseguir relajar un poco esa zona. Cogemos un poquito de aire, Lola. Tiramos despacio. Cogemos un poquito de aire. Tiramos despacio. Un poquito de aire. Tiramos despacio. De aire, tiramos despacio, un poquito de aire, tiramos despacio, un poquito de aire, tiramos despacio, un poquito de aire, tiramos despacio. Ya quedan dos y hemos acabado el oro, un poquito de aire, tiramos despacito. Nuestro último pinchazo, hemos abajo. Y un poquito de aire, tiramos despacio. Bueno, muy bien. Ya tenemos ahora todos los lugares donde hacía falta aplicado de la frente. Ahora le fortaleceremos un poquito. Plástico. Vamos a ver la cola de las cejitas. Esos pequeños aboncillos que se forman vienen a durar aproximadamente unos 20 minutos. Cuando la paciente sale de aquí ya no se le nota nada. Este pinchado es más molesto. Ahora cojo un poquito de aire, relaja. Un poquito. Relaja. Y el último. Vamos a ponerle el Vanilla Ice que os había dicho antes. Es muy importante aplicar la toxina en zonas altas para evitar hematomas, morados, todo eso. Gírame ahora por aquí, Lola, por favor. Bien, como te decía, este pinchado parece un pelín más. Coge aire. Muy bien. Y el último. Y igual que os decía antes, bueno, pues ya estás. ¿Qué tal?